Hola hermoso Aries, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de un mazo de tarot que justamente hoy mismo voy a estrenar por ti Aries, que se llama Pastoral Tales Tarot. Espero que traiga buenas noticias por ti durante esta semana, Aries. También, así como tú puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. También te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna, el sol o el ascendente en este signo zodiacal, Aries. El mazo está completamente preparado y ahora vamos a sacar tus primeros mensajes, a ver todo absolutamente aquello que va a ocurrir. La primera carta, Aries, con cual justamente estamos ahora mismo empezando, es el 9 de copas. Presente esta poderosa energía, exactamente así como tú la puedes observar. Significa de que ahora mismo en el presente, todo absolutamente aquello que tú sientes es un gran placer. Es una semana para los recuerdos, para el agradecimiento, para transmitir reconocimiento y gran luz por todo aquello que eres, por lo que tú lograste, querido Aries. Aquí, así como podemos observar, alguien finalmente logra disfrutar. Finalmente siente de que todas las cosas están empezando a ir a por ti para mucho, mucho mejor. No sé cómo explicarte, Aries. Es una cuestión que se conecta muchísimo con tu propio interior. Me refiero al modo como estuvieron marchando las cosas a por ti y también en esencia de todo absolutamente aquello que tú estás dándote cuenta. En el momento cuando conectamos con el 9 de copas, representa los placeres, puede representar la armonía, hacer precisamente aquello que te llena, lo que te encanta, aquello que a ti te gusta. Número 9 representa que finalmente estás como al cierre de un particular capítulo en tu camino, y después tenemos aquí el arcano mayor del gran sacerdote, carta número 5, y esta energía de las cartas del tarot, exactamente así como tú las puedes observar, nos viene a mostrar un camino. Y eso es realmente que te estás prácticamente como quedando con la boca completamente abierta, querido Aries, muy sorprendido, muy sorprendida, exactamente porque en el momento cuando en una lectura semanal, como ocurre ahora para ti, aparece la carta del gran sacerdote, siendo considerada una de las cartas de la protección del tarot, protección espiritual, carta que conecta muchísimo con tu luz, con tu gran paz, con todo absolutamente aquello que a partir de ahora traerá la armonía deseada en tu camino. Cuando el gran sacerdote, con su sabiduría, levanta la mano y transmite esta fuerte señal de que a partir de ahora serás completamente bendecido en cada una de las cosas que tú vas a emprender. Y no solamente esto, también transmite sanación energética, sabiduría, estabilidad y, querido Aries, una serie de cambios que prometen la llegada de un futuro bendecedor, brillante, hermoso. Puedes estar completamente tranquilo, tranquila. Ya no tienes en absoluto nada, Aries, de lo cual te debas preocupar, porque tú ahora energéticamente vas a entrar
en esta gran comunión con todas las energías del universo, con los poderes de la fuerza de lo que representa el universo en tu camino. 2 de espadas a continuación. Visto de que las cartas del tarot sobre todo transmite esos mensajes delante a los arianos que tal vez te haya costado ver con claridad las cosas, finalmente vas a poder liberar tanto como de tu mente, incluso esa venda, porque es como si hubieras tenido, Aries, una venda sobre los ojos. Y cuando esto ocurre, significa de que simplemente uno no puede observar las cosas de la manera con claridad, a verlas con su propia verdad, exactamente así como son. Y visto de que sale a por ti el 2 de espadas, es la señal muy clara de algo que muy pronto tú vas a saber, muy pronto tú vas a lograr liberar, y en donde primero se va a poner muchísimo el acento en el modo como tú mismo volverás a sentirte, porque en esta decisión, me dicen tus guías espirituales, no vas a poner ninguna presión. No hay absolutamente ninguna necesidad. Si tú todavía no te sientes del todo completo, completa, preparado para tomar esa decisión. El 2 de espadas representa la claridad mental, representa las señales que tú estás por recibir en tu camino. ¡Wow! Hermoso Aries. 10 de copas. Observa nada más. Antes de que apareciera esta vibración en tu camino, yo ya sentí de que algo bueno iba, sucedía prácticamente, tenía que llegar. Exactamente así, de esta manera se transmite a través del 10 de copas, en donde esta vibración nos habla de, primero, armonía, felicidad, algo que está muy fuerte conectado a tu casa, Aries, a tu lugar. Sobre todo me están diciendo de que a ese lugar en donde tú pasas las horas, o en ese lugar en donde tú pasas la mayoría del tiempo. Aquí podemos observar el arco iris, que en este caso representa una vez más la señal de que Dios bendice este lugar a por ti. Bendice esta casa, bendice todo absolutamente lo que en este presente a ti te rodea, porque a nivel, en esencia, podemos observar 9 de copas, el que haya trabajado intensamente con sus pensamientos y el que haya establecido completamente qué es lo que desea que suceda en su propio camino. Esa es la primera carta, Aries, con cual tú empiezas esta gran lectura, exactamente así como la podemos observar. Recibimos aquí una gran confirmación a nivel personal a por ti, en donde las cosas empiezan a fluir. Todo está empezando a ir mucho mejor a por ti. Reinará la paz, el equilibrio, la estabilidad, porque va a ser una cosa a cual tú mismo, Aries, las entiendes perfectamente bien. Primero entiendes de que tú eres esa paz, tú eres dentro de ti esa gran felicidad, ¿ok? Es una cosa que conecta primero con tu propia persona, con tu propia luz. Tenemos aquí al 8 de copas y me siento en este momento de sacar otra carta más. 6 de bastos. ¡Wow! Logro muy, pero muy importante. Carta que definitivamente está llegando
a ofrecer y a dar un anuncio muy importante de la llegada de una gran victoria en tu camino. Al fin, las cosas por ti, Aries, se van a dar exactamente la manera como tú las vas a hacer. De los pasos, de los movimientos, te lo digo así de esta manera. En el momento cuando llega el 6 de copas, visto que es una de las cartas que están conectando muy fuerte con los signos de fuego como tú, Aries, Leo o muy fuerte signo Sagitario, vemos aquí al 8 de copas, en donde es la vibración total que viene muy fuerte marcada a través las copas que están completamente llenas, están de una forma ordenada, que eso representa estar en paz y sobre todo hacer las paces con tu propio pasado, Aries. Creo que eso es de lo más importante. Hay una voz que en este momento me lo está diciendo con muchísima claridad. Deja las cosas así como son, ¿ok? Ya no regreses más a esa vibración del pasado, simplemente porque ya no necesitas estar ahí. Tú aprendiste todo absolutamente aquello que tuviste que aprender, no hay más, ¿ok? Definitivamente esta es una vibración extraordinaria, exactamente como la vibración del 8 me lo indica justamente en este presente. Vamos a ver todo absolutamente aquello que pasa. Vamos a continuar con el oráculo de lo divino femenino, palabras del poder. Aries, continuamos porque para ti durante esta semana, te lo digo, traigo un oráculo que es un oráculo muy especial de los cristales. Ya inmediatamente lo digo, qué es lo que puedes hacer con el cristal, visto de que tú estás en unas series de situaciones y también de circunstancias que se abren en tu camino. Vamos a darte un mensaje del oráculo lo divino femenino. Se abre Nuestra Señora de la Luz glorificada, Santa Brígida, doy infinitamente porque la luz no tiene fin. Mi alma es todo lo que necesito, Aries. Ahora, si tú quieres, toma en consideración las palabras del poder. Escríbelas sobre un papel o si no, repítelas las veces que tú puedas considerar necesarias durante esta semana. Es esencial para que vayas a conectar lo más seguido, frecuente de lo que tú puedas, ¿ok? Porque Nuestra Señora de la Luz glorificada está a tu lado. Hay muchas luces emprendidas en tu camino, exactamente así como tú puedes observar, que llevan el símbolo de esa gran señal que te va a ayudar a comprender de que estás en lo correcto, que estás haciendo las cosas muy bien, que todo lo que tú haces es para mejorar tu vida, para liberar ese pasado, esas tormentas internas emocionales. Vamos a preguntar también a los ángeles de la abundancia, por ti. Conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esa cariñosa forma de cuidarse garantiza de que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en el futuro. El consejo de parte de tus ángeles de la abundancia es: págate, Aries, a ti primero, ¿ok? Una pequeña parte es importante para que te lo entregues a ti, no importa, sea que sea cualquier cosa pequeña, pero bastante significativa, que hace para que tú ya después puedas conectar y puedas realmente vibrar muy alto en esta esencia económica, financiera, exactamente así como tú la puedes observar. Vamos a ver ahora con el oráculo de la sabiduría.
juntos vamos a descubrir, visto que de que este oráculo nos apoya, nos acompaña en el momento cuando nos encontramos, como te ocurre ahora a ti, Aries, delante a cambios importantes o incluso a decisiones que uno tiene que tomar. Vamos a ver ahora el oráculo de la sabiduría, qué es aquel lo que indica, qué es aquel lo que nos entrega. La primera carta sale con una pregunta, es la carta con número 31. ¿Por qué? Porque es muy probable que en este presente todavía existe algo dentro de ti por lo cual te estás preguntando cosas, ¿ok? Todavía hay algo que tú necesitas averiguar o necesitas sacar a la luz, una comprensión, tal vez una situación que se quedó así sin respuestas o sin aclaración. Ese oráculo de la sabiduría te lo va a entregar, no te preocupes. Aquí tenemos las siguientes cartas. Número 47, no te rindas, es evidentemente de que tal vez lo difícil que te pueda parecer esa situación, lo más importante es que tú sigas con la misma valentía, que sigas hacia adelante con el mismo poder. La historia interminable significa de que, y después dice, no es para ti, no es para ti. Alguien quiere huir de alguna situación, alguien no está conforme como se hayan dado las cosas, no está conforme porque la historia interminable significa como que tal vez podemos en este momento conectar con ciertas personas que habéis querido tal vez resolver algún asunto con alguien, con alguna situación a cual el oráculo de la sabiduría dice simplemente no insistas más en eso porque esa situación no es para ti. Okay, para una categoría de los arianos estáis recibiendo en este momento esta respuesta que viene muy fuerte, que está siendo muy clara por ti, querido Aries. Voy a darte ahora un cristal para ti en esta semana. Es el oráculo de los cristales. Vamos a ver ahora, cristales se le llaman de la sabiduría, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué es aquel lo que necesita Aries en esta semana como protección? Wow. Observa nada más. Te sale a ti, ese cuarzo viene transmitido en inglés, ¿ok? Ya tú después, si tú quieres, lo puedes traducir. Te salió el cuarzo rutilated, algo así, ¿ok? Observa nada más. Pero me dicen con mucha claridad que te dejes guiar a través de los colores, el color de este cristal que aparece en la pantalla, exactamente así como tú puedes observar. Y otra cosa cual me dicen es que te salió este cuarzo, rutilate, exactamente así se pronuncia, para activar tu verdadero potencial. Eso representa tu fuerza, Aries. Y otra cosa cual dice que ese cristal va a ayudarte para que tú permitas a que tu luz interna te guíe y que sobre todo te guíe y que te permita justamente hacer aquel lo que tú sientas que es mejor para tu persona. ¡Wow! Es un cristal precioso, hermoso Aries. Así como tú puedes observar, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like. También quiero agradecerte por comentar. Te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones.
Un fuerte abrazo, feliz semana y nos vemos próximamente, hermoso Aries. Cuídate mucho.